Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Una pierna que respira veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día había comenzado. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people. הכניסה של המסתננים מאפריקה לישראל, אחרי שהיינו באיום של כניסה של מאות אלפים. החודש לא נכנס מסתנן אחד לערי ישראל. זה כבר כמה חודשים שאנחנו משיגים את התוצאה הזאת. בחודש הקרוב אנחנו נשלים את בניית הגדר לאורך גבול סיני. ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השני. וזה השלב של החזרת המסתננים שכבר נמצאים כאן. עדיין לא מאוחר, אפשר מחר לעשות מעשה, בלי לאסוף את המיסים, לא צריך לחכות לבג"ץ, לא צריך שום דבר. El Papa Francisco se pronunció desde el Vaticano justo en rechazo a la muerte de más de 71 refugiados que perdieron la vida huyendo de la pobreza y el terrorismo implementado en sus países de origen por Occidente. Por desgracia, también en los últimos días, numerosos migrantes han perdido la vida durante sus terribles viajes. Oro y pido que oren por todos estos hermanos y hermanas. America cannot wait forever. América no puede esperar eternamente a que ellos actúen. Por eso hoy emprendo un nuevo intento de arreglar nuestro sistema migratorio, tanto como me sea posible por mi propia cuenta, sin el Congreso. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com. Así es, para el mundo entero. Primero tengo que agradecerles a todos por los comentarios del programa de la semana pasada. Este es Raúl Morris, el trabajador social, también profesor. Hemos estado teniendo un ciclo de 3 programas precisamente sobre el tema de la migración, no solamente de la migración puertorriqueña, sino la migración global, precisamente por los eventos que han estado ocurriendo durante los últimos meses, donde cientos de miles de personas han estado migrando desde los países mediterráneos hacia Europa y hacia cualquier lugar dispuesto a acogerlos, ¿no? A darle refugio, precisamente por todas las cosas que han estado ocurriendo en sus países, Irak, Siria, entre otros. Por diferentes razones. La migración es un movimiento, desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro,
destino, ¿no? Ya sea nuestros hermanos que salen de algunos países de Centroamérica, lo que ocurre, por ejemplo, los hermanos colombianos que están cruzando la frontera para Venezuela para recibir los tantos beneficios que reciben en Venezuela. Eso no se repite lo suficiente, pero yo lo hago aquí. Sí, los hermanos que están allá en Colombia, que cruzan la frontera hacia Venezuela para recibir los servicios sociales que da Venezuela. Sí, precisamente eso ocurre. Eso se llama migración. Nuestros hermanos mexicanos que por siglos han cruzado lo que era en un momento parte de su país, ¿no? Estados Unidos, cruzan la frontera, llegan hasta los Estados Unidos y son la mano de obra barata. Y por eso precisamente no han resuelto la cuestión esta de las migraciones, porque los que llegan a los Estados Unidos son totalmente necesarios para la economía. Son los que cosechan, son los que hacen sin número de trabajos que los anglosajones o los norteamericanos o los ciudadanos norteamericanos, esos mismos no quieren hacer precisamente. Esos migrantes. Y podemos hablar también de los otros, de nuestros hermanos que salen desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos. Hoy tocaremos algo de eso precisamente con una noticia que salió algo hace unos días atrás y también con algunos de los escritos de José Vázquez Calzada, que es uno de nuestros primeros demógrafos en la isla, y yo he tenido el privilegio de leer sobre Vázquez Calzada, precisamente porque soy estudiante de demografía, lo he sido, estoy trabajando en una tesis, en un libro sobre precisamente los escritos del doctor Vázquez Calzada, allá en el recinto de Ciencias Médicas UPR, sí, allá en Centro Médico. Y Vázquez Calzada, uno de los primeros demógrafos en Puerto Rico, ha escrito, y ya ha muerto este señor, creo que murió en el 90 y pico, 96 o algo así. Escribió un montón de artículos científicos como demógrafo precisamente sobre la migración y sobre los nacimientos y sobre las muertes, las disfunciones y sobre las enfermedades y un sinnúmero de diferentes sobre el aborto, ¿no? Un montón de artículos. Y he tenido la oportunidad y el privilegio de leer muchísima de su obra. Yo diría, un 80% de su obra, ¿no? Porque es parte de la tesis. Eso dicho, nosotros como puertorriqueños o como caribeños, yo creo que yo planteé en el primer programa que la migración es totalmente común y corriente. El planeta Tierra fue poblado desde hace 150,000 años atrás. 150,000 años. Allá busquen Eva Genética para que vean de dónde partimos, desde África, un grupo de nómadas o migrantes que salen desde África, descendientes de esa mujer llamada la Eva Genética, una negra africana. Todos somos hijos de esa cepa que sale desde allí y que de alguna forma u otra crea la migración, las primeras migraciones y poblaron el planeta entero. O sea, salen desde África a los países mediterráneos, a todo eso que se llama el viejo mundo, ¿no? Y eventualmente llegan a Europa y cruzan precisamente por allá por Rusia hacia los Estados Unidos y eventualmente se pobla todo el planeta. Esto llamado el tema de la Eva Genética, ¿no? Eso y es totalmente normal para la humanidad, ¿no? De una manera u otra, la población o la migración ha sido parte de los movimientos de las poblaciones en el mundo. Y algunos dirán, pero ¿por qué somos tan diferentes? ¿Por qué en África la gente, la piel es mucho más oscura? ¿Y por qué en los países del norte la piel es un poco más clara o no tiene tanta pigmentación? Pues precisamente por eso, por la cuestión de los climas y la cuestión de, son cientos de miles de años que han tenido que pasar para que los cambios genéticos ocurran. O sea, que aunque salimos de África y eventualmente por razones regionales y de climáticas tuvimos que hacer el ajuste, lo que hacen muchos de los animales, ¿no? Lo que han ocurrido nosotros como seres, como animales, ¿no? Eventualmente y cientos de miles de años los genes van alterándose, ajustándose, somos perfectos en nuestra manifestación y nos vamos ajustando a precisamente el lugar donde estaremos o donde
eventualmente asentaremos donde creamos nuestras ciudades, ya sea si somos allá en Asia y eventualmente necesitamos y hacemos un proceso que lleva cientos de miles de años y nos vamos a ver diferente a lo que ocurre con los que fueron hacia el norte, ¿no? Con los que están ya bregando en las cuevas y metidos en los países donde hace muchísimo frío, y allá los indígenas o los nativos de las diferentes regiones del mundo, ¿no? Con su estatura. Se habla de que los que viven en áreas montañosas, ya sea Perú y esos países donde hay un montón de viven en unas montañas que son inmensas, ¿no? Los Machu Picchu, etcétera. Pues las personas tienen los pechos son más anchos, ¿no? Porque hay menos oxígeno mientras más alto uno sube. Estamos hablando de cientos de miles de pies mucho más alto, ¿no? Entonces, pues el cuerpo se va ajustando y ocurre precisamente en montones de años. Eso dicho, hoy estamos discutiendo esto precisamente porque en los últimos meses ha ocurrido algo en los países del Mediterráneo. Han habido un sinnúmero de guerras. Hay tres razones por las cuales son las principales razones por las cuales la gente migra, ¿no? Nosotros conocemos que los puertorriqueños en su gran mayoría migran hacia los Estados Unidos o cualquier parte del mundo, porque en algún momento nos fuimos para la República Dominicana o Cuba, o nos fuimos para Panamá o Venezuela, o nos fuimos hasta Hawái, ¿no? Por razones económicas principalmente, porque en algún momento se le dio la oportunidad, se le ofreció la oportunidad ya a principio de siglo a que mi descendencia, los Moris, una cepa, se fuera para allá, para Hawái. Tenemos familia en Hawái de esos que se fueron hace ciento y pico de años atrás. Pues lo mismo ocurrió con nuestros hermanos puertorriqueños que se fueron para la República Dominicana. Sabemos que hay unas colonias allá de puertorriqueños que llevan allí montones de décadas, ¿no? Y lo mismo ocurrió con los hermanos que se fueron allá para Venezuela, que sabemos que tenemos hermanos y hermanas en Venezuela que son descendientes de puertorriqueños, como igualmente llegaron acá nuestros hermanos dominicanos y nuestros hermanos mexicanos, nuestros hermanos africanos, eventualmente los nativos americanos. Y toda esa dinámica se da, mencioné, por razones económicas. También se da por razones de violencia. En los países donde hay mucha violencia, que es precisamente una de las principales razones por las cuales esto está ocurriendo hoy por hoy en estos países, que se habla de que hay unos movimientos de rebeldes entrenados por agencias. Bueno, ustedes bien saben y han escuchado estos rebeldes de ISIS que fueron entrenados por la CIA y otros grupos, ¿no? De otros países con muchísimo interés para que se crearan esas revoluciones internas, ¿no? Y que desestabilizaran los gobiernos que no necesariamente son amigos. Sí, eso es lo que está ocurriendo. Ya veremos qué es lo que está ocurriendo en este momento. La tercera razón es precisamente por la persecución política, ¿no? Que ya estamos hablando de montones de nuestros hermanos cubanos que en algún momento se fueron de Cuba cuando la Revolución Cubana y poblaron o se fueron para montones de diferentes lugares del mundo, incluyendo Puerto Rico. Tenemos hermanos y hermanas de descendencia cubana de primera, segunda generación después de lo que ocurrió en la Revolución Cubana, ¿no? Pero también sabemos que eso ocurrió con nuestros hermanos dominicanos cuando se da la revolución allí en el Trujillo y los diferentes tiranos, estos señores que asesinaban, ¿no? Por eso nuestro estudio, el estudio de grabación de nosotros cuando no estamos en vivo se llama Las Hermanas Mirabal. Precisamente es el estudio rodante, ¿no? O ambulante, yo diría, o sin techo, ¿no? Que ha ocurrido precisamente cuando estos señores, los Trujillos y los
tiranos de la vida, ya sea en Cuba o ya sea allá en nuestra hermana República Dominicana, precisamente se dan estos dictadores que eventualmente asesinan a cientos o miles de personas para mantenerse todo opositor. Y sabemos que eso ocurrió en montones de otros y está ocurriendo en montones de lugares en el mundo. Pues esas son las tres principales razones. Hablamos de la economía, hablamos de las razones por las cuales la guerra que se dan en estos espacios y las razones políticas, ¿no? Los puertorriqueños en su gran mayoría han estado saliendo de este país por montones de años. La principal migración de puertorriqueños, aunque se ha dado desde siempre, ocurre en el 1940 al 50, donde se habla de casi 500,000 de puertorriqueños que se van de la isla precisamente para los Estados Unidos. Ese millón o ese 500,000 de puertorriqueños que se fue, eventualmente aquí se le llama una migración de vuelta de puerta redonda, ¿no? De vuelta, porque eventualmente ese puertorriqueño va allá a los Estados Unidos o a Cuba o a la República Dominicana o a otro país europeo y pues está ahorrando, eventualmente regresará al país. Y eso vemos hoy, que muchísimos de estas personas que se fueron en los 50, en los 60, en los 70, regresaron al país y son personas que trabajaron toda su vida allá en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar y regresaron a Puerto Rico con su casita y con su chequecito o con sus ahorros. Eso ha estado ocurriendo por muchísimo tiempo, pero esa primer migración es significativa porque esta que está ocurriendo ahora, desde la constante propaganda de que nuestro país está en quiebra y que nosotros no podemos, y que digo eso y le llamo propaganda porque yo no soy de los que está de acuerdo con eso. Yo creo que nuestros puertorriqueños aquí tienen la capacidad de echar para adelante. Que nos educaron para ser empleados. Sí, eso es muy cierto. La gran mayoría de las universidades educan a las personas en Puerto Rico precisamente ¿para qué? Sí, para que sean empleados, para que busquen empleo en alguna corporación, y ya que Barceló y los Rosselló de la vida desmantelaron un sistema económico basado en la 936, que eso ya lo hemos escuchado en montones de ocasiones y sabemos que lo hicieron y lo están haciendo precisamente porque no quieren que Puerto Rico eche para adelante. Esa es mi opinión personalmente y mi análisis como trabajador social, porque no tiene ningún sentido que alguien fuera allá y decirle, mira, esto no funciona, cuando la gran mayoría del desarrollo de nuestro país se basó, estamos hablando desde los 40 a los 50 para acá, en la industrialización. Los residenciales públicos en este país se construyeron precisamente para desmantelar la agricultura, sacar a esa gente del centro de la isla y de montones de lugares donde la agricultura era el principal sistema o la principal fuente de economía, y se llevaron a los residenciales públicos a todo el país. ¿Para qué? Para que trabajaran, para que precisamente fueran la mano de obra barata. Eso lo hemos discutido aquí en este programa y se lo sigo recordando porque hoy le echamos los 20, como dirían algunos, le echamos la culpa a los residenciales públicos, y que hablamos de que los residenciales públicos y que viven allí y que esa gente no paga renta y que la electricidad y toda esa cosa, y se nos olvida dentro de ese mismo análisis llegar a entender que esos residenciales públicos se crearon con un fin económico, era parte de un proyecto político, era parte de un proyecto económico, y que esos residenciales públicos y la gente que bajó desde la montaña cuando desmantelaron nuestra economía agraria y la convirtieron en una economía industrializada, eso es precisamente la razón por la cual las familias, o sea, hacen 2, 3 generaciones atrás, o 4 inclusive, se instalaron en estos lugares llamados los residenciales públicos o caseríos, como usted quiera. Y por eso es precisamente que todos los residenciales públicos en la isla, si ustedes se ponen a pensar, están más o menos ubicados
al lado de las zonas de industrialización. Aquí mismito, en toda la zona, en su gran mayoría, los residenciales públicos están al lado de la número 2, en el otro lado, porque toda esa área, y ahí estaba las atuneras, y ahí estaba toda esa área de las fábricas, y si usted se va para hacia la montaña, en los lugares donde están los residenciales públicos, ocurría precisamente lo mismo. Esos lugares donde había una economía, esa gente se bajó para trabajar allí, ¿no? Entiendan lo importante que es saber la cuestión histórica para poder analizar y llegar a conclusiones y eventualmente echarle la culpa a alguien. Nosotros somos los que tenemos que asumir, y hay montones de diferentes cosas que podemos hacer para echar este país para adelante. Yo no soy de los que se da por vencido y no creo que nuestro país es tampoco un grupo, una gente, una civilización, una etnia que ha tenido siempre las agallas para echar para adelante, y echaremos para adelante ante cualquier situación. Lo hemos visto. O sea, cuando la gente se empieza a quejar alrededor mío, yo lo primero que le digo es que, ¿sabes qué? Mi abuelo iba a la escuela descalzo, mi abuela también. Y echaron para adelante toda una familia. Yo soy uno de los primeros en mi familia, en la línea de familia, gente que vino de la agricultura y eventualmente tuvo la oportunidad, el privilegio de alcanzar algún tipo de academia o educación, ¿no? Y ahora tenemos la responsabilidad nosotros de no hacer quedar mal a esa gente, precisamente esa gente. Y no estoy hablando de los políticos, estoy hablando de la familia, nuestros abuelos que pensaron que nosotros sí teníamos la capacidad y que ellos fueron descalzos a estudiar, porque nosotros no podemos precisamente hacer lo mismo. No, eso no puede ser. Nosotros tenemos que echar este país para adelante, y es el momento de nosotros salir a buscar y a ser creativos. Siempre mencionamos en este programa lo que es y los que son los mercados orgánicos, porque precisamente es un ejemplo perfecto de lo que necesitamos hacer para echar este país para adelante. Mercados orgánicos en el de Rincón, que es todos los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y el de Ponce, que es los sábados de 10 a 3 de la tarde, detrás del Museo de la Masacre. El de Rincón está en la mismita plaza al frente de la alcaldía, ¿no? Esos son lugares donde usted va a ver jóvenes y gente no tan joven precisamente trabajando, dependiendo de sí mismo para generar un ingreso, una economía, ¿no? Que no estamos haciéndonos ricos. Nadie se va a hacer rico, nada. Inclusive si tú trabajas para alguien, las posibilidades de que tú seas rico, pregúntele a las poblaciones que han trabajado 60 o 50 años de su vida, ¿no? O tú sales con algún tipo de pensión. Bueno, si tú planificas las cosas, y aunque tengas una empresa propia, tú planificas las cosas bien, tú también vas a tener un tipo de ingreso cuando seas mayor, ¿no? Si lo botas todo y si lo gastas todo, bueno, eso es precisamente lo que hiciste, lo botaste todo y vas a tener que buscártelas eventualmente cuando tengas tú 80 o 90 años, ¿no? Pero el punto que estoy tratando de resaltar, y quiero que nosotros regresemos al punto de la migración, es que la migración en Puerto Rico ha sido parte, ¿no? de todo un proceso constante, y es parte inclusive de lo que ha ocurrido por montones de décadas, y yo diría siglos. Hablamos de esa gran migración que ocurrió durante el medio siglo pasado, del 1940 al 50, y hoy por hoy hablamos de los cientos y miles de nuestros hermanos y puertorriqueños que están saliendo de aquí de Puerto Rico para los Estados Unidos. También tenemos que hablar, y hemos hablado, y creo que se ha escuchado un montón, de aquellos también que van pensando en pajaritos preñados y van a los Estados Unidos sin plan alguno, o cualquier lugar que vayan, ¿no? Y eventualmente tienen que regresar a Puerto Rico y ponerse a trabajar aquí. Me parece totalmente absurdo. Tengo un sinnúmero de amigos que han ocurrido, no diría tantos, pero un montón, ¿no? Lo suficiente para poder decirlo, ¿no? Que es sorprendente que tienen trabajo aquí, que tienen
carro, que tienen casa y dicen, esto está tan malo. Es la propaganda que te han metido en la cabeza, que esto está tan malo. La cosa está difícil. Mira, la cosa nunca ha estado fácil. Ni aquí ni en los Estados Unidos. Y le hablo a una persona que ha vivido en los Estados Unidos y que ha viajado el mundo. O sea, no estoy hablando de sacármelo de la manga porque sí, no. Estoy hablando de que si tú vas a la República Dominicana, allá nuestros hermanos dominicanos están en diferentes niveles económicos sociales también. Y los de arriba están cómodos y los de abajo se quejan. Ocurre aquí, ocurre en Cuba, ocurre en la República Dominicana, ocurre en Nueva York, ocurre en Florida. Porque si usted va y se ha ido, yo sí he ido recientemente a Florida, usted ve que los puertorriqueños están pasándola, algunos están pasándola bien, algunos están pasándola no tan bien, precisamente. Y hay gente que se ha ido de Puerto Rico y que ha tenido que regresar, precisamente. Entonces, se hace recientemente un estudio, ¿no?, donde se habla de que ahora los puertorriqueños que se están yendo, más allá de que son los que tienen los grados universitarios, que eso no es necesariamente cierto. Si ocurre, ya ha ocurrido siempre, pero esa diáspora puertorriqueña se caracterizó precisamente en los años 50, en los 60, porque los que se iban eran los que tenían muy pocos estudios y se iban precisamente por razones nuevamente económicas, pero que iban para allá para buscar, ¿no?, algún tipo, cualquier cosa que podían encontrar. Pero nosotros y este nuevo grupo de hermanos y hermanas que se han ido, este supuesto fuga de cerebro, se habla de que la migración no necesariamente cumple con esas características. Estoy hablando del estudio que sale justamente esta semana en los medios de comunicación. Se habla de que, según explicó, salimos en proporción en nuestro grupo de educación y o ocupación. Eso significa que hay un nivel más o menos balanceado de los que se van con educación y los que se van sin educación, ¿no? Que no es necesariamente que todos los que están graduándose de la universidad, como dicen algunos, están saliendo de Puerto Rico. El motivo de la migración sigue siendo esta de que buscan empleo, y lo chocante es que algunos de los que por lo menos yo conozco se fueron con empleo de Puerto Rico y que fueron para allá y ahora van a tener que empezar en cero. Mire, gente, eso no es tan sencillo ni es tan fácil. No importa si estás en Estados Unidos, no importa dónde estés. Sin embargo, mucho de lo que se ha recopilado es precisamente que personas en edad de trabajo y con algunos estudios y algunos sin estudios han salido de Puerto Rico y han tenido que, cuando lleguen allá, inventárselas, buscar la manera de también ser creativos y ser camaleones, ¿no? Poder ajustarse a la realidad. Y si eres un profesional de tal cual cosa, tienes que hacer el ajuste para conseguir un trabajo en otra cosa. Pues eso estamos haciendo, precisamente rompiendo con esos mitos, ¿no?, que era uno de los temas que discutía en el artículo, de que los puertorriqueños no son vagos, nunca hemos sido vagos, y por eso nosotros, hoy por hoy, nuestro país es lo que es, ¿no? Estoy extremadamente orgulloso de mi país, siempre lo digo. Agradecemos su participación en este programa. Los invitamos a los mercados, precisamente el mercado de Rincón, todos los domingos de 8 a 1 de la tarde, y los invitamos también al mercado en Ponce. En el mercado en Ponce, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, detrás del Museo de la Masacre. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bemba. Cuídense mucho y bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor, Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.